parte de contratos de consumo, hay un título que es de contratos de consumo, y en la Ley de Defensa del Consumidor, 24.000 y pico, que yo nunca me acuerdo los números. No, está bien. Buenísimo, profe. Ley de Defensa del Consumidor, ahí van a tener todo. Hay conceptos que se reiteran, hay conceptos que se definen con exactitud, hablan de los derechos y van a tener muchos datos que tengan que ver con el consumidor. Ujú. El Después tema del... Sí, sí. perdón. No, Que el si tema de los ejemplos estaba... después. Eso, sí, sí. Sí, el tema de los ejemplos, fíjense, porque una vez que leen un poco el tema, se van a dar cuenta, cuando buscan jurisprudencia, busquen un caso judicial sobre defensa del consumidor y les va a ir apareciendo, o sea, directamente. Busquen consumidor, defensa del consumidor, jurisprudencia, y les van a ir apareciendo algunos datos. Traten de que sean decisiones de los jueces de estos últimos años, ¿no? Como para ir viendo cómo van resolviendo las cosas hoy con respecto al consumidor. Perfecto. Ahí van a darse cuenta todos los derechos que tienen como consumidores. A ver, ahora voy al chat porque acá tengo, a ver, ¿dónde está? Ahora lo estoy viendo. A ver, acá me están consultando el tema que no pudieron asistir la semana pasada. La semana pasada ustedes tienen, así les informo, ustedes tienen la información de los temas que vamos dando a diario, la tienen incluida en el campus, en la parte de material, en la parte unificado, hacia el final van a encontrar, y les voy subiendo todo lo que tenga que ver con la clase del día. Hoy vamos a estar dando lo que vamos a estar dando hoy, que es principio y fin de las personas, presunción de fallecimiento, ausencia simple, y los atributos ya lo tienen. Todo lo que está por encima ya lo vimos la semana pasada, así que vayan viéndolo, ahí tienen la información. Después, con respecto a la integración de los trabajos prácticos, tienen aviso en donde dicen cómo tienen que realizarse ese trabajo práctico, y cada uno de ustedes está en un listado que yo les subimos ustedes están en la 342, ustedes tienen directamente, cuando buscan material, buscan de la 342 y ahí directamente les dice cómo está conformado el grupo y el tema que les ha tocado. Así que tienen cada uno de los temas y fíjense dónde figuran ustedes. Ese es el trabajo práctico que tienen que hacer. Todo lo que tenga que ver con el trabajo práctico lo van a tener mínimamente establecido, la cantidad de páginas, cómo tienen que proceder para la realización de la monografía, lo tienen anotado. Así que fíjense eso y ahí ya no van a tener inconvenientes. Bueno, acá yo veo que se están pasando lo de los grupos que ya se han conformado. Fíjense a qué grupo les toca, si pueden ingresar al chat que les corresponde. ¿Qué otros o qué otro grupo tiene dudas con respecto al tema, donde buscan información? Profe, Sí, ¿me Sí, escucha? profe. ¿Puedo hacer un llamado al público para una compañera que no... Porque yo para crear el grupo mandé por correo a cada integrante, ¿no? Bueno, me estaría faltando uno, estaría buscando a María Constanza, puede ser, si me escucha por acá. ¿estás? A ver, yo como no estoy tomando lista, está Matías. María Constanza Salomone Sol. Igual después mando Salomón, otro. ¿estás? Igual después busco tranqui, pero era para avisar eso. No, pero bueno, como Como para para que se facilitar, pueda claro. ir. Viste que hay personas que se inscriben a veces y después no están. ¿m? Claro, Y claro, después con no, ese tema. También por ahí se claro, cambian y a por ahí veces no tenemos que... aparecen. Yo todavía como que no tengo definido quién está, porque tengo que esperar a veces a la segunda clase, tercera clase, como para definirlo. Lo que pasa es que el tiempo es muy reducido para que ustedes puedan hacer el trabajo. Ese es el derecho de consumidor, somos 10, que faltaría Sí, la última, igual, pero bueno, por igual suerte les somos aclaro 10. algo.
Cada uno es responsable de ubicar a los integrantes del grupo. Ustedes van a conformar el grupo, pero ustedes no se van a ver afectados porque alguno otro integrante no se comunica con ustedes y demás, porque todos tienen la información y todos tienen la obligación de ubicarse. Así que si vos ya tenés a 10 de los 11 integrantes del grupo, la obligación es de la compañera que te faltan que se comunique con ustedes, como para poder dividirlo. En todo caso, distribuyan los temas y ven quizás algún tema que no lo consideran o que no saben si incluirlo o no, lo dejan pendiente como para si eventualmente aparece, le otorgan ese tema o que busque información, ejemplos y demás. Eso quédense tranquilos porque el hecho de que alguno no se comunique no va a estar afectando al grupo. Eh, Una Sí, consulta, profe. No entendí recién cuando habló sobre las consignas. ¿No están en el mismo Word que los no, grupos? no está en el mismo Word, lo habíamos subido como aviso, Ah, perfecto. en el Perfecto. foro lo habíamos subido. Mati, lo habíamos subido en el foro, ¿no? Está por ahí, Mati, cargando los datos. Sí, profe, Pero ahí ahí lo estaba, vi. sí, 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 porque Matías los subió todos al Ya lo veo. foro para ver cuáles son en general. Y ahí les pusimos que el material lo tenían que buscar en cada uno de los cursos, que estaba subido en el tema de material exclusivo de cada curso. Profe, Sí. nosotros somos el grupo 2 y tenemos como tema delitos informáticos. Quería Ujú. saber de dónde sacar la info, lo que habíamos comentado recién. Sí, con respecto a la información pueden buscarla de manera general en la ley. Yo les hice referencia a la ley 26.000 y pico, que habla de la clasificación. Hay una clasificación. Ustedes si buscan delitos informáticos en Argentina, van a tener una clasificación de delitos informáticos contra la propiedad, contra la administración. Les van diciendo cuáles son esos delitos informáticos. Y generalmente cuando buscan esa información les va a dar el concepto de delito informático, qué es un delito informático, cuáles son las partes en un delito informático, o sea, quién puede cometer el delito informático, quién es el sujeto pasivo del delito informático. Y después de la clasificación hay delitos informáticos de manera exclusiva. Creo que yo les puse grooming, phishing, les fui nombrando algunos. Fíjense qué información tienen exclusiva de esos. El grooming tiene la ley de grooming, phishing también. Fíjense cuáles son las características de ese delito, si pueden tener algún ejemplo de lo que ocurrió, alguna jurisprudencia o algo de ese delito, información específica sobre cada uno de los delitos. No es necesario que lo hagan con relación a todos los delitos que yo les puse, incluso pueden encontrar otros y les consideran más atractivo y quieren colocar otros. La idea es que existan, aparte de la información general, delitos específicos como para que después entre todos se puedan distribuir y conozcan cuáles son las características de cada uno de esos delitos, que son los más comunes. Ahí lo van a encontrar. Gracias. De nada. ¿Alguno más? Profe, yo le Sí. quería consultar si subió en algún lado la hoja de ruta de las clases. La hoja de ruta, la planificación, me decís vos, Sí. a eso. La planificación está al inicio de legislación. Ah, en el general, sí, ahí la vi, gracias. Ahí la profe. tienen. En general, tienen la planificación y ahí tienen día a día lo que se va a ir dando más o menos. Yo les dije que con respecto a eso tengan en cuenta que la primera parte sí lo voy respetando porque más o menos lo manejo yo, pero después del parcial, ustedes ahí tienen por semanas cuál es cada una de las semanas y qué es lo que va ocurriendo. Por ejemplo, el Viernes Santo les va a estar definido como el número de una semana y Viernes Santo. Tienen la clase de hoy, que son los temas que vamos a dar hoy en forma general. La clase que viene, que está el tema de contratos, la otra clase, que es el tema laboral, y después tienen ya directamente cuándo empiezan los parciales. Igualmente no tienen definido la fecha exacta, por eso yo se las voy dando también. Primer parcial 8 de mayo, segundo, el recuperatorio el 15 de mayo. Pero fíjense que ahí en la planificación incluso les pongo la fecha límite de entrega del trabajo práctico
Y después con respecto a los trabajos prácticos que ustedes realizan, sí, esos temas se van a ir modificando el orden. Después del recuperatorio parcial que empiezan las exposiciones grupales, están por día, yo les coloqué, pero les aclaré que todos esos temas pueden ir alternándose dependiendo del grupo que yo vaya designando día a día. ¿Mm? Así que fíjense ahí. Joya, profe, gracias. De nada. Profe, ¿Dudas de otro trabajo? Sí. Sí, una decime. consulta. En base al trabajo de derecho a la identidad, Ujú. ¿hay alguna ley que tengamos que tener más tipo en cuenta? O No, porque igualmente son tenés, pocos los claro, ítems que había ahí buscar en el trabajo. derecho a la identidad que te va a decir el tema de la identidad biológica, cómo se rige. Ahí van a tener mucha información con respecto al derecho a la identidad. Así que yo les diría que directamente busquen información sobre eso, qué es lo que tienen, y en todo caso la clase que viene me consultan. Pero en tanto en cuanto tengan lo básico, no van a tener ningún problema. Igual busquen la información y la clase que viene al inicio hacemos lo mismo que estamos haciendo ahora. Me consultan a ver qué es lo que necesitan y ya directamente como para poder volcar los temas. ¿Mm? Ah, bueno, muchas Ejemplos gracias. busquen todos. Todos los equipos busquen ejemplos, por favor. Eso sí, busquen ejemplos sobre los temas. Recuerden que es importante quizás en el momento de la exposición que se guíen, si quieren hacerlo con un PowerPoint, lo que no quiero es que me transcriban todo en el PowerPoint porque quiero oírlos hablar a ustedes, pero pueden tener algún ejemplo, alguna imagen y demás que pueda ir guiándolos con el tema que están manejando. El tema de peritos, el que le tocó peritos informáticos, guíense por la parte general de peritos, porque peritos en general es siempre igual en cuanto a la ley procesal, que es un perito y demás. Y después centralícense en el perito informático, qué características tiene el perito informático, cuáles son sus responsabilidades, cómo tiene que proceder para realizar una pericia, ¿m? Porque ahí sí tiene características especiales. Sí, decime Agustín, ahí te estoy viendo. Hola, Hola, yo soy del grupo de propiedad intelectual. Estamos sí. también medio perdidos de dónde sacar la Ahí de información. propiedad intelectual es el que más fácil tienen. Busquen en el INPI, INPI, la página del INPI, y ahí ingresan y ahí tienen todo. Tienen marcas, patentes, los diseños, todo. Todo lo tienen ahí. Quizás tienen que buscar algún ejemplo, no recuerdo si había ejemplos porque esa página la va modificando, pero siempre tiene toda la información de cada uno de los temas. Es el equipo que tiene Buenísimo. prácticamente todo armado. Son los que menos trabajan. Lo único que hacen es fijarse Bueno, eso, gracias. leen eso y ya lo tienen todo armado. Contrato de consumo también. Lo tiene bastante armado porque está todo centralizado en un tema. Los demás a veces es como que surgen otras cosas, pero ahí lo tiene todo armado. Muchas gracias. De nada. En cuanto a informática jurídica, derecho a la informática, documentos electrónicos y firma digital. Ahí está, datos. ahí van a tener la informática jurídica, fíjense cuál es la relación con el derecho y demás. No se centralicen tanto en eso, no se extiendan tanto en ese tema. Sí, por supuesto que nos den cuáles son las características. Y después centralícense en la ley de firma digital. Firma digital, firma electrónica, cuáles son las diferencias. Diferencias en cuanto a el carácter probatorio, que la firma digital es indubitada, cuáles son las características, cuáles serían las firmas electrónicas, qué se considera firma electrónica, las autoridades certificantes, todo eso lo van a encontrar en la ley. Fíjense a ver si encuentran alguna ley que esté comentada, Sí, porque entre entonces no paréntesis, solamente tienen el artículo, sino que les va comentando un poco de todo. Y la firma electrónica, ahí van a tener un montón de datos. Y aparte que la firma electrónica la usan en forma constante, quizás todavía no lo advirtieron. Cada vez que dan el clic en algún lado, ustedes están insertando una firma electrónica. O sea, ustedes están firmando documentos y contratos cada vez que dicen sí, acepto términos y condiciones, es automático. ¿Mm? O sea que
El tema es determinar después la responsabilidad que tienen por esa firma. Y si la pueden desconocer o no. Eso sería la idea, como para que se vayan con la idea general de cómo manejarse después con el tema de esas firmas. Joya, profe, gracias. De nada. ¿Quién más? Profe, Sí, ahí, del grupo 6 tenemos, bueno, el Internet, conceptos, entre otros temas, fallos de la justicia laboral. sí. Eh, Fallo de la justicia laboral, fíjense en la parte del tema del monitoreo. A ver si encuentran algo sobre el monitoreo laboral. Vieron que en el tema laboral a distancia, muchas veces las empresas lo que quieren es controlar y de qué manera controlan y si invaden o no la privacidad del empleado o cómo los controlan con las cámaras, con el trabajo y demás. Fíjense a ver si encuentran algo sobre eso, a eso me refiero. Bien, gracias. De nada. Y los otros temas, la verdad que ahora, delitos, peritos, pericias, derecho del consumidor, derecho de identidad, creo que ya estaban más o menos todos. Porque utilicé los temas y lo que hice fue distribuirlos entre todos, sabiendo que no tenemos mucho tiempo, o sea que la idea es darle el pantallazo general y que todos se vayan con la idea de estos temas, para que los puedan entender y que si en algún momento tienen algún conflicto o algo, saben al menos dónde ubicarse, dónde ubicar este tema y cómo manejarse. Bueno, ¿ninguna otra duda? Acá tengo un alumno nuevo, Adrián, me había mandado hoy. ¿Está? No está. El grupo 6, sí, con fallos y todo. Sí, tienen otros temas. Yo no recuerdo el número, o sea, cuando me dicen número de grupo, no recuerdo cuál es el número. Pero todo lo que tenga que ver con Internet, fíjense, la responsabilidad, la responsabilidad por las publicaciones, eso sí van a tener que buscar en la web a ver qué es lo que fueron resolviendo respecto de eso. Pero no van a tener tampoco problemas. Y otros temas que son directamente conocidos por ustedes y lo pueden obtener de cualquier lugar. A ver si veo algo más. Los fallos de la justicia laboral, ¿cuáles podrían ser fuentes seguras para desarrollar? Sí, igual no van a tener, con respecto a fallo de la justicia laboral, no, el fallo de la justicia laboral que tenga que ver con el monitoreo laboral no van a tener ningún inconveniente. Siempre busquen, lo que pasa es que hay disposiciones, aparecen en la web directamente, nosotros porque tenemos suscripciones especiales como para poder acceder. Me voy a fijar a ver si tengo alguno. En todo caso, hágame recordar que voy a buscar a ver si tengo sobre monitoreo laboral y qué es lo que fueron resolviendo. Pero si buscan directamente el tema, en principio no van a tener inconvenientes. Sí tengan cuidado con el tema de la inteligencia artificial porque yo sé que les va completando. Me da capacidad no quiero darles principio y fin. Estas ausencias simples, espérenme, porque los tengo todos dado vuelta y no me acuerdo cuáles son. Ahora sí. ¿Se ve este? Sí, sí. Sí, Sí, el se uso ve. de la persona. Profe. Bueno, así me dio por lo que yo le subí en la plataforma. Bueno, comienzo de la existencia de la persona humana, como venimos definidos desde el 2015. A ver, acá ya estamos dentro del Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial tuvo la última reforma en el año 2015. En ese año lo que hacen con respecto a los artículos que tienen que ver con el comienzo de la persona humana, hay dos artículos que se tienen en cuenta. Uno es el artículo 19, se los menciono y saben que no necesitan aprendérselo por número, y otro es el artículo 21. Son pocos artículos, está el 20 también, pero se los
establezco a modo informativo. El artículo 19 es el que dice desde cuándo se considera que comienza la existencia de la persona humana. Y dice, la existencia de la persona humana comienza con la concepción. El tema es, si bien acá lo tenemos definido, el tema es qué se entiende por concepción. Este artículo, cuando tuvieron que evaluar este artículo dentro del Código Civil, por supuesto que hubo debate, hubo diferentes opiniones, y yo lo que realicé es realizarles una distinción entre lo que es la opinión minoritaria y la opinión mayoritaria. La opinión mayoritaria sigue la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a lo que se considera concepción. Hay quienes consideran que igualmente es la minoría, que concepción tiene que ver con la fecundación, unión del espermatozoide con el óvulo, dando lugar al nuevo organismo, como dice acá. Así se lo resumo para no irnos por las ramas con este tema. Sin embargo, lo que hace el Código Civil toma el tema de concepción como sinónimo de implantación, entendido por como les dije recién, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso que se llamaba Tavia Murillo. Si quieren después igualmente se lo subo por si a alguno les interesa en algún momento leerlo, que terminan equiparando la concepción a implantación, que es lo que se utiliza dentro del código. ¿Por qué lo utiliza de esta manera? Porque lo que hacen es hacer una distinción entre que se entiende médicamente como implantación, o sea, concepción se entiende médicamente como la implantación embrionaria en la pared uterina. Así habla esta Corte Interamericana. Por eso habla de sinónimo de implantación. Y cuando tiene que dar una explicación respecto de esto, yo le tomé únicamente uno, porque imagínense que el fallo tiene una explicación muy extensa, pero en una parte dice que si bien el óvulo fecundado, que estamos hablando del embrión, da paso a una nueva célula o cigoto, digamos, una célula nueva, que tiene la información genética suficiente como para dar desarrollo a un ser humano, lo cierto, dicen en ese fallo, es que si el embrión no se implanta en el cuerpo de la mujer, sus posibilidades de desarrollo son nulas. Por esa razón es que lo que se venía discutiendo hasta ese momento, si un embrión era considerado persona, queda de lado directamente. Por eso les pongo acá que el embrión no implantado no cuenta con la protección del carácter de persona al que se refiere la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que de nuevo va a recetar el Código Civil y Comercial. O sea, lo importante es, la persona humana comienza con la concepción, acá les puse, que significa implantación, por lo que los embriones in vitro no se consideran personas, no van a estar protegidos como personas. Sí, por la ley especial que rige todo lo que tenga que ver con la formalización de los embriones y demás, pero no personas en el sentido de reconocerles todos los derechos desde el momento de la concepción. Eso por un lado, con respecto a desde cuándo se considera el comienzo de la existencia de la persona humana. Dentro de este es el artículo 19. Yo les dije que otro de los artículos que teníamos es el artículo 21. Y el artículo 21 empieza diciendo, todos los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la persona quedan irrevocablemente adquiridos cuando la persona nace con vida. Y después dice, si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. El nacimiento con vida se presume. Aquí hay que hacer una aclaración respecto de eso. En la ley argentina, desde el momento de la concepción, consideramos la existencia, el comienzo de la existencia de la persona. Como persona se les van a reconocer derechos. Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho incluso a hacer los reclamos judiciales por alimentos, por la protección de obras sociales y demás que a veces se realizan, derechos hereditarios. Todos esos derechos se van a reconocer. El tema es que van a quedar irrevocablemente adquiridos en el momento
que se produce el nacimiento con vida. ¿Por qué es así? Porque para la ley argentina, si no tenemos un nacimiento con vida, no estamos hablando de persona. O sea, esa persona nunca existió. Entonces, no va a tener ni certificado de nacimiento ni certificado de defunción. Es importante que el nacimiento sea con vida, aunque sea por unos breves instantes. Y cuando hablamos de breves instantes podemos hablar de minutos, podemos hablar de horas. Si tenemos el nacimiento con vida y a las pocas horas se produce el fallecimiento de esa persona, porque ya se considera persona para la ley argentina, va a tener certificado de nacimiento y va a tener certificado de defunción. Distinto es si al momento o en el momento que debería ser el parto, ya se determina que no se encuentra con vida. Entonces, en ese caso, los derechos que se les fueron reconociendo a lo largo del parto y del momento de la concepción, no los van a tener ya a partir de ese momento, porque como no existe la persona para la ley argentina, no se le van a reconocer. Después dice, el nacimiento con vida se presume. ¿Para qué es esto? En caso de dudas, o sea, el nacimiento con vida que se presume. Si hay dudas, la ley dice el nacimiento es con vida. Si alguien tiene la necesidad de probar que el nacimiento realmente no fue con vida, sino que la persona ya se encontraba muerta, digamos, no teníamos personas, en realidad estamos diciendo malos conceptos, pero no tendríamos persona porque no hubo vida y por lo tanto no podemos considerar que hay una persona, el que alegue eso en un juicio, en un reclamo, va a tener que probarlo. A eso se refiere esto. Y ustedes me pueden consultar, ¿y quién podría estar interesado en determinar si existe un nacimiento con vida o no? Esto generalmente se discute cuando hay dinero de por medio, cuando hay derechos hereditarios en el medio, porque si no, por lo general no se discute. Cuando tenemos un proceso sucesorio en el medio y que estamos supeditados al nacimiento de una persona que, por ejemplo, fue engendrada por el causante, que es la persona fallecida, y que va a ser el heredero en tanto y en cuanto nazca con vida, el heredero de todo, vamos a pensarlo así, entonces el resto de los herederos o del resto de las personas que podrían quedar como herederos del fallecido van a estar muy interesados en determinar si hay un nacimiento, si el nacimiento es con vida y qué es lo que sucede. A eso se refiere este artículo y por eso de esta manera quiero explicarlo como para que lo puedan entender. Porque de esta manera podemos tener un solo heredero, cuando quizás los herederos pueden ser hermanos, pueden ser padres, pueden ser sobrinos, si esa persona no estuviese. ¿Hasta acá se va entendiendo? Díganme qué dudas tienen. Profe, Sí. tengo una duda, quizás me estoy yendo un montón del tema de la clase, pero si se supone que desde la concepción se considera persona, ¿eso no entra en contrariedad con la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Bueno, ahí empiezan todos los conflictos después. Sí, por eso está debatido. Exacto, porque ahí empieza el debate desde nosotros por la ley civil consideramos que se es persona desde el momento de la concepción y estamos reconociendo derechos que tiene que ver cuando hacen el cálculo de semanas, que sería de cuando empieza el embarazo, que más o menos hablan no más de una semana, desde que se realiza la fecundación y la implantación de este óvulo, porque esa sería toda la explicación, incluso en este fallo hacen referencia, y después está todo lo demás, por eso después hablan de otro proceso. Acá, para no entrar en toda esa discusión, nosotros nos abocamos directamente a lo que es el Código Civil y Comercial, los derechos civiles y qué pasa con esos derechos. Después, con respecto a todo lo demás, y sí, entra en contradicción, por eso algunos se abocan a esto, otros se abocan a la otra ley, que es lo que priorizan. Sí, es así. Es un tema que cuando se estaba tratando, recuerdo que en ese momento yo tenía 4 horas y pocos alumnos, entonces lo podíamos tratar, y por supuesto que cada uno te daba una opinión distinta. Incluso hacíamos el debate de que si, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista, punto de vista de la justicia, ya sea penal o civil, hacíamos desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista
de la mujer, desde el punto de vista del hombre, desde el punto de todos, que era lo que iba sucediendo y siempre encontrábamos diferentes opiniones. Pero es así. Exacto. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, ¿esto se entendió? Concepción y es necesario un nacimiento con vida para poder adquirir todos los derechos y obligaciones, por supuesto, que tienen. Si no hay nacimiento con vida, la persona nunca existió. El nacimiento con vida se presume. Eso significa que ante duda, el nacimiento fue con vida. El que quiere probar lo contrario, que lo pruebe. ¿Estamos? Después Sí, de perfecto. esto, viene el tema del fin de la existencia de la persona, que acá no van a tener ningún inconveniente, porque el fin de la existencia es probar el fallecimiento de la persona. Tenemos el cuerpo de la persona, que se encuentre fallecido o que se encuentre muerto. Hay unos lineamientos que tienen que ver con qué se considera dentro de la comprobación de la muerte, queda sujeta a los estándares médicos aceptados. Léanlos, que dicen todas las condiciones que tienen que llegar a crearse. Habla de un plazo de 6 horas, pero bueno, la realidad es que a veces en la práctica ni siquiera se tiene en cuenta. Sí se tiene en cuenta que en el tema de cuando tienen que donar órganos. Ahí sí. Pero si no, a veces los certificados los extienden con anterioridad. Los Ahí, certificados profe, de ¿entra lo inclusive. del debate de la muerte digna como en esa parte? O sea, de lo que se considera con vida o no, o no tiene nada que ver. No. Acá en este caso no. Ok. No, acá en este caso no. Bueno, principio y fin de la persona lo tenemos acá. Después, les digo que no saben todo lo que he resumido este tema. Después tenemos ausencia simple y presunción. Espérenme que estaba acá. Ahí está. Con respecto a este tema, que también está en el Código Civil, tenemos qué se considera una ausencia simple y qué pasa frente a la presunción de fallecimiento. Son dos temas distintos, que son dos acciones distintas que se pueden llegar a generar, son dos acciones autónomas. Una protege, que es la ausencia simple, protege a los bienes de la persona. Ya la presunción de fallecimiento es más compleja, va a proteger no solamente a los bienes, sino a las personas, a los herederos y demás, porque estamos hablando ya de la declaración de una presunción de fallecimiento. Ahora vamos a hablar primero del tema de la ausencia simple. Yo les puse acá, el principio general establece que la existencia de la persona humana termina por su muerte, que debe ser comprobada. Ahí tendríamos todo y lo cerramos. El tema es, ¿qué pasa cuando existen supuestos en donde una persona se ausenta de su domicilio y no tenemos más noticias de la existencia de la persona? Desaparece, salió hoy, a la noche ya no tenemos más noticias, seguimos esperando, no tenemos noticias, tratamos de ubicarla y van pasando los días y esta persona no aparece. Entonces, en primer lugar, no podemos darla por fallecida porque no lo podemos comprobar todavía. Y pueden empezar unos conflictos con respecto a cómo proteger los bienes de la persona. En la ausencia simple van a ir viendo que siempre abocados al derecho civil y no al derecho penal, porque ustedes saben que desde el punto de vista penal, entonces hacen las denuncias y demás, y van para ese lado. Yo directamente acá hablamos de la parte civil y cómo lo vamos manejando. Ay, espérenme que tengo que chupar esto. Desde el punto de vista civil, el conflicto empieza cuando tenemos que empezar a proteger los bienes de esa persona. ¿Qué pasa? Vamos a pensar que la persona, no sé, tiene a cargo una empresa y es de esas personas que tienen todo bajo su control. Claves, bancos, cuando se paga el personal y demás, porque tiene pocos empleados, entonces maneja todo esa persona y nunca lo ha delegado en otro y nunca ha entregado poder a nombre de otro, por si eventualmente no puede hacerse cargo, no necesariamente tienen que encontrarse ausente o le tiene que pasar algo grave, pero simplemente sale, viaja y necesitan solucionar algún conflicto.
Entonces, ante esa situación, si una persona ha centralizado siempre en su cabeza todo y se encuentra ausente y necesitamos seguir, que puede ser este caso como cualquier otro que se les pueda ocurrir, que necesitan solucionar, necesitamos una autorización judicial para poder administrar esos bienes y ver cómo los manejamos y poder acceder al dinero y pagar sueldos y ver cómo seguimos con todo hasta que se determine qué pasó con esa persona. O sea, la persona es ausente de su domicilio, como dice la ley, acá dice así. Así se los digo tal cual. Si una persona ha desaparecido de su domicilio, sin tener noticias de ella, sin haber dejado apoderado, acá hablo de la ausencia de un poder para que lo pueda representar, puede designarse, usted va a ingresarlo, puede designarse un curador a sus bienes si el cuidado de estos lo exige. La misma regla se debe aplicar si existe apoderado, pero sus poderes son insuficientes o no desempeña convenientemente el mandato. ¿Qué significa todo esto? Tenemos una persona, se ausenta, van pasando los días, llegamos a un mes y pico, 2 meses, nosotros necesitamos resolver. Podemos ser un familiar, podemos ser el hijo, podemos ser esposo o esposa, conviviente. Necesitamos resolver la situación. Mientras tanto, porque no podemos acceder a las cuentas, no podemos acceder al dinero, no podemos acceder a solucionar conflictos que son normales y habituales y que normalmente los solucionaba esta persona que se encuentra ausente. Entonces, lo que ocurre acá en Argentina, no sé, o quizás ustedes ahora me dicen que alguno de ustedes tiene un poder para poder actuar en representación de otro, si este es ausente, pero la realidad es que son los menos. Si existe esto, son los menos. ¿Hay alguno de ustedes que tiene un poder para representar a algún familiar, para hacerse cargo de todo, administrar bienes o demás? No, profe. Porque eso no se acostumbra. Nosotros somos de los que tenemos la costumbre de pensar que nunca nos va a pasar absolutamente nada. Entonces no se estén